grado en el Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Comienza la otra crónica de la actualidad, aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Y hoy es un día importante, dicen que el más importante del año, al menos católico. Ahora os contaremos por qué. Pero antes os diremos que tal día como hoy del año 558, Constantinopla. Allí se colapsó la cúpula de la Basílica de Santa Sofía. Y hubo un señor llamado Justiniano, que además era el primero, que inmediatamente ordenó que fuera reconstruida. Y ya que estamos con iglesias basílicas importantes, nos vamos a Barcelona, concretamente al año 1298, porque ese año era colocada la primera piedra de la Catedral de Barcelona. Algo que nos interesa, algo que nos gusta, algo que nos fascina. Tal día como hoy del año 1895, Alexander Stepanovich Popov presentaba el primer receptor de radio ante la Sociedad Rusa de Física y Química. Transmitió señales entre un barco y tierra firme a 5 kilómetros de distancia. Hoy emitimos el Colegio Invisible. A barcos, a tierra, a mar, océanos y espacio. Hasta allí llegan las ondas de Onda Cero. También tal día como hoy del año 1937, durante el transcurso de la Guerra Civil Española, el general Emilio Mola moría en un accidente de aviación en Alcocero de Mola, en Burgos. Y esto anda que no cambió la historia. Decían que podía haber sido el sucesor. Bueno, pues así fueron las cosas. Tal día como hoy del año 1973, el periódico The Washington Post ganaba el premio más importante para los periodistas, lógicamente, el premio Pulitzer. ¿Por qué investigación? Aquella que se cargó un presidente, el caso Watergate. Y ahora sí, llegamos, repito, a la noticia del año, del siglo católico. Tal día como hoy, del año 2025, comienza el cónclave para elegir al Papa, voy a decirlo porque esto con otros números es muy difícil, al Papa 267 de la Iglesia Católica. Soltado a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Que nos habéis preguntado quién canta esto. Se llama Arde Bogotá. Y aunque me quiera parar, pero me da que hoy lo que va a arder va a ser la cabeza de mucha gente en todo el planeta y sobre todo lo que va a estar echando humo santo va a ser la Capilla Sixtina. Antes vamos a darle paso a la papisa de este programa. Laura Falcó, ¿cómo estás? Bueno, bien, pero de papisa yo no lo veo, sinceramente. O sea, deja a Trump que haga sus locuras. Bueno, aquí estamos muy la que se ha montado con la fotografía, bueno, con la imagen creada por inteligencia artificial en la que sale Donald Trump vestido de nuevo papa. Vaya tela, ¿eh? Y es que él no se ha cortado un pelo, la ha retuiteado ahí, o lo ha, no sé cómo se llama ¿Cómo se llama la red social de Trump? Ostras, no lo sé. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues la ha trampeado, ya está, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a contar a nuestros queridos invisibles que están al otro lado de estos micrófonos los contenidos que tenemos preparados para hoy. Pues mira, hoy sí nos meteremos de lleno en el mundo de los sueños para ver cómo nuestro cerebro recurre a todo tipo de artimañas para convencernos de que estamos soñando. También os contaremos que esta semana ha habido un movimiento extraordinario en el Vaticano durante la celebración de las congregaciones cardinalicias y no ha faltado juego sucio entre los purpurados de uno y otro bando para dañar a los más importantes papables. Y además, os contaremos que una entidad de nombre Seven se ha hecho viral en TikTok gracias a una pareja que la ha contactado gracias a la Ouija y que reveló la fecha exacta del fin del mundo. Vamos, que faltan algo más de 2 semanas. Vaya tela. Corred, ladrad, me acelerad el carro. Antes de
De terminar se llega al fin del mundo, ¿no? Lo que está claro es que comienza la tertulia, así que lo suyo es dar la bienvenida a Carlos Canales. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Sí, estás bien. Nervioso, me imagino. Falta decir ¿no? que es Los Perros, la canción. Los Perros, efectivamente, la canción Los Perros. Y además tiene ahí una pasada de grupo. Una guitarra y un bajo que es brutal. Oye, ¿estás nervioso, no? La Capilla Sistina. Sí, estamos ahí, estamos atentos Miguel y yo, que sabes que tenemos conexión directa, no con el Espíritu Santo, pero sí con Roma. Entonces, claro, pero en realidad porque estamos unidos a las casas de apuestas de Londres, que está lo importante. Y vamos en sexta posición según la inteligencia artificial, nos defendemos con esta apuesta. Miguel está más en contacto más que con pájaros como el Espíritu Santo, está con pájaros como el Mothman, que lo lleva persiguiendo hace tiempo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues muy bien, yo sí me veo de papa, ¿eh? ¿En serio? Sí, Laura no se ve de papa, pero yo sí, imagínate, en el Vaticano poniendo orden. Tú como Julio Iglesias, ¿no? También se ve de papa, vamos. Yo me veo de papa, poniendo orden ahí. Claro, di que sí. Bueno, pues nada. Juanjo Sánchez Oro, hay que decir que el que tiene más cara de papa eres tú. Lo sé. De hecho he venido hoy, como veis, vestido purpurado y con birrete. Oye, es verdad. Para todo esto. Claro. Vienes de todas maneras, Sánchez Oro, vienes hoy, sí. Chicos, estaba pensando, ¿os imagináis a Miguel Pedrero de Papa dando ahí en lo que fuera? O sea, es que no lo calla nadie. O sea, anochecen en el Vaticano. Que había discursos tipo Fidel Castro, esos de 8 horas. Llenaría las iglesias. Y seguramente duraría tanto como Juan Pablo I. Oye, recordad que la semana pasada hubo un oyente que dijo, una oyente en este caso, que dijo que iba a fundar la iglesia de Miguel Pedrero, la Pedreriana, que lo sepas, que no estuviste aquí, no te enteraste. Pero será el Palmar de Pedrero, podríamos llamarlo. Si al final voy a ser papa y todo, si va a ser verdad. Muy mal, eso suena muy caro. Pero se puede unir a Josep, fíjate, la iglesia de Pedrero, un guijarro en el camino. Claro, los pedrerianos contra los guijarrianos. Bueno, en fin, que se nos va la olla. Oye, que vamos a abrir ya las vías de contacto con el Colegio Invisible. Ya sabéis que estamos en redes sociales, Twitter, @coleinvisibleoc, también Instagram y Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, y el número de WhatsApp, que es el 628985161. Laura, ¿qué nos están diciendo? Pues en iVoox, un compañero que prefiere permanecer en el anonimato nos comenta: hola, soy técnico de difusión de FM y TV a nivel de Andalucía. Gracias a donde trabajo y, como no, a los currantes, hubo todo el día y noche información vuestra del grupo Onda Cero, de la SER y Canal Sur. Espero que lo comulgáis. Estuvimos 24 horas currando, gracias, gran programa. Bueno, pues muchísimas gracias por ese trabajo que hiciste, por ese trabajo que sí, está hoy la cosa que se me va. Por ese trabajo que hicisteis, porque, bueno, yo entiendo que cuando dice que espero que lo comulguéis, se refiere a que lo comuniquemos, que lo comuniquéis. Sí, supongo, que se refiere a eso. Literalmente, pero sí. Así que, pues nada, aquí comunicado queda y sobre todo, vaya nuestro agradecimiento más profundo. Venga, que seguimos con Carmen Cero. Carmen, Pues dice lo siguiente: por supuesto que se abrevian los tiempos de una canonización. Antes había que ir en burro en busca de testigos y ahora no. Se han acortado los tiempos, pero se ha avanzado en pruebas científicas. Los que dicen que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos protestan en las ocasiones en las que lo hace. Hombre, se han quitado de 4 milagros a 2. Eso no es una cuestión de ir en burro. Si seguimos así, va a ser medio. Claro, porque el enfoque ha cambiado de las canonizaciones, ha cambiado mucho. Seguimos, Laura. Nuria Gallao dice: qué maravilla de programa, es que se me pasa volando el tiempo, queremos más. Bueno, pues nada, aquí estamos. De momento vamos a conformarnos con los minutos que tenemos y que intentaremos que sean de calidad. Venga, continuamos. María del Carmen Troncoso Pine dice: por favor, Carlos Canales, no interrumpas tanto, sobre todo a Miguel Pedrero, ya tendrás tu turno. Además, ahora tienes que pensar que si vas a interrumpir el futuro papa, te vas al infierno. O sea, claro. Te lanza un rayo y bueno, pues venga, el último mensaje. Y por último, Barbete dice: genial programa como siempre, pero si hubierais abierto con la canción de Capullo de Jerez, que dice aquello de enciéndeme la luz, apágame la luz, ya sería para poneros una casa en Valdelagrana. Bien. Un abrazo a todos los preparers y primares. Vaya chistazo, bueno, Jerez de la Frontera. Bueno, pues te digo una cosa, nosotros hacemos de todo lo posible y todo lo que sea necesario con tal de tener una casa en Valdelagrana. Enciéndeme la luz, apágame la luz. Enciéndeme la luz, apágame la luz. Bueno, pues venga, te dejamos el teléfono de Laura Falcó porque la casa, hemos ganado ahora mismo una casa preciosa en Valdelagrana. Así que nada, con esta canción del grandísimo Capullo de Jerez, como se dice allí, Capullo de Jerez, comenzamos la tertulia. La otra crónica en Onda Cero.
en Onda Cero y con el gran David Peñalba, que nos hace la vida mucho más agradable y más fácil. Oye, Laura, que empezamos con una noticia que estas son de las que nos gustan a nosotros porque se ha producido un descubrimiento sin precedentes que dicen que ha sacudido al mundo científico y además se encuentra bajo el agua. Claro, pues sí, porque además verás las implicaciones que tiene, y es que han descubierto una antigua isla del tamaño de Islandia, sumergida bajo el océano Atlántico. Fue identificada gracias a una serie de investigaciones realizadas en la elevación de Río Grande y una extensión oceánica ubicada a 1.200 kilómetros de la costa de Brasil. Claro, tenemos que retroceder al año 2018, que es cuando el equipo empezó a trabajar en toda esta expedición de Río Grande, y los estudios han sido publicados en estos últimos meses gracias a Scientific Reports. El problema, ¿cuál es? Que esta isla, que parece que además es una isla que probablemente está hecha de rocas volcánicas y sedimentos arcillosos, por lo que han descubierto, la clave es que hay una gran presencia de arcilla roja a unos 600 metros de profundidad. Y claro, esa arcilla roja no se encuentra en el fondo del mar. Es como si fuera un suelo tropical, pero hundido bajo las aguas, ¿no? Parecía además que estuviera congelada en el tiempo, por lo que cuenta. Estas arcillas demuestran, pues, que la elevación de Río Grande estuvo expuesta a una atmósfera durante el Eoceno medio, y durante ese periodo pues habría producido un episodio de intensa actividad volcánica que elevó la plataforma hasta transformarla en una isla. Permaneció expuesta durante bastante tiempo, pero poco a poco, con la erosión, pues poco a poco se fue derivando y fue hundiéndose nuevamente en el océano. El problema, ¿cuál viene? Es ahora, porque resulta que actualmente pues Brasil la reclama como territorio propio y quiere extender su plataforma continental. Y porque Trump no se ha enterado, si yo también la reclamaría. Claro. La llama la isla de América y se queda tan ancho, sí. Llama la América hundida, claro, ¿no? Es que, sí, exacto, no. O sea, claro, el tema es que lo que comentan es que probablemente, como la zona de Río Grande es una zona muy rica en minerales, es muy posible que esa plataforma también lo sea, y por eso hay el interés en que pertenezca a Brasil. Qué cosas pasan, de verdad. Bueno, pues habrá que esperar más informaciones, a ver qué ocurre con esta plataforma hundida, a ver quién la reclama y quién gana, porque ya vemos que hay mucha gente peleándose por muchos territorios que no son suyos en una gran parte del planeta. Pero estamos en el día en el que todo comienza de nuevo, que es el día del cónclave. Juanjo, tiene que haber habido muchas novedades, hay maniobras, rumores de precónclave. Venga, vamos a ilustrar a nuestros oyentes porque lo que viene en los próximos días y sobre todo lo que ya ha pasado en los días precedentes es una pasada. Bueno, yo creo que ha habido navajeo elegante, podríamos decir, sobre todo si uno se mantiene al corriente de estas reuniones del precónclave, que son todas estas congregaciones de cardenales que se llevan realizando prácticamente desde los funerales del Papa. Hay quien dice que incluso un poquito antes. Sí, bueno, corrillos, sí. ¿No? Está ahí los corrillos, la rumorología. Hay un tema importante, hay que recordar que no se conocen entre ellos. Exacto, claro, por eso, fijaros que una de las cosas más sorprendentes quizás de estas reuniones es que se han prolongado muchísimo en el tiempo. El hecho de que hayan acabado hoy mismo ha sorprendido, se ha trasladado demasiado en el tiempo la fijación del cónclave. Es que son 133 cardenales de 71 países. Sí, pero quiero por lo tanto, muchos de ellos no tenían contacto. Son muy jóvenes, claro, dentro de lo que es la juventud cardenalicia, que no están tampoco para... Se manejan por otro tipo de cronología, ¿no? Para ir a las Olimpiadas, sí. Pero el tema está en que incluso estos últimos días ha habido sesiones dobles de congregaciones. No estaba previsto que hubiera tantas y se solicitaron porque mucha gente quería hablar. Eso sorprende porque indica que lo que comentan determinados vaticanistas que han estado hablando con cardenales es que la sensación que hay es que todo el mundo anda demasiado perdido, que no hay candidatos muy claros, como en otras ocasiones, que sean capaces de aglutinar el voto a su alrededor. Y ha habido como dos tendencias. Los que se denominan como tradicionalistas fueron capaces de hacer un perfil teórico de cómo debía ser el nuevo Papa muy claro, y empezaron a monopolizar las primeras congregaciones. De hecho, salieron como en tromba, hablando uno detrás de otro, para fijar un poco el tono de lo que debía ser ese nuevo perfil, tratar de persuadir a toda la concurrencia de cuál debía ser ese nuevo perfil. ¿Y quién entraría dentro de ese perfil?
Bueno, a ver, ahí claro, tenemos también el problema, está el de Estocolmo, por ejemplo, que está bien situado, que es un perfil que, bueno, no es un radical, porque aquí hay un triunvirato muy conocido, que son el cardenal Müller, Burke, del que ya estuvimos hablando también, el estadounidense, y Robert Sara. Pero son tan radicales que se entiende que si ellos consiguen ser consagrados papa, acabarían dividiendo más a la Iglesia. Entonces se trata de buscar una persona que sea conservadora, tradicionalista, pero que, bueno, sea un poco más amable. Este candidato tiene la ventaja de que este papable tiene la ventaja de que él fue luterano y se convirtió al catolicismo, lo cual es un perfil que gusta, porque una de las cosas que se le achaca mucho al Papa Francisco es que, vale, abrió las puertas de la Iglesia, pero no entró nadie. Es que no entró nadie, entonces tenemos una crisis de vocaciones importante. El vicepresidente de Estados Unidos. Claro, sí. Claro, fue el último en verlo. El problema que se quejan también es que dicen, vale, estás abriendo mucho la Iglesia, luego hablaremos de un concepto que es fundamental y es realmente lo que se pelea todo el mundo, que es el tema de la sinodalidad, que eso es el concepto fundamental que a algunos les une y a otros les separa. Pero fundamentalmente el problema es que, claro, ¿dónde están surgiendo ahora las principales vocaciones? Me refiero a vocaciones sacerdotales, que se llenen las congregaciones religiosas, pues justamente en los sectores más conservadores, en las congregaciones más conservadoras de la Iglesia, que son las que tienen una mayor capacidad para ir captando esas nuevas vocaciones y formarlos. Y ahí es donde está el problema. Dicen, claro, es que luego miramos y quienes nos están nutriendo de nuevos componentes son los tradicionalistas. Entonces, ¿para qué abres la Iglesia si luego realmente lo que haces es que la vacías, la estás debilitando? Y bueno, uno de los problemas que tienen es que, por ejemplo, dicen que, claro, se está evangelizando mal. Aquí os resumo las dos posiciones, ¿no? Porque nosotros hablamos de progresistas y conservadores, pero... O sea, aquí podemos hablar más bien de ultraconservadores y de conservadores. El concepto es... Claro, es que el progresismo en la Iglesia, no sé yo... Por eso yo prefiero hablar de aperturistas y tradicionalistas. Claro. ¿Qué es lo que, el enfoque es muy sencillo. Los aperturistas, ¿qué quieren? Que la Iglesia consideran que está anquilosada y se tiene que abrir a la sociedad. Por ejemplo, tema de anticonceptivos. Pues, hombre, es una cosa que sobre todo... Que ya está más que superada, claro. Que el tema de la mujer, y que por lo menos que puedan acceder a ser diáconas, ¿no? Es decir, los divorciados, una serie de cosas ya se toleren. Otros consideran que no, que el problema es no podemos abrirnos a la sociedad, porque si la sociedad está, digamos, degenerada, lo que tenemos que hacer es corregirla. Si la abrimos, nos vamos a contaminar. Lo que se entiende es que la Iglesia es el depósito de pureza y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evangelizar mejor, corregirlos, que ellos entiendan que están descarriados y que nosotros, desde la Iglesia, manteniéndonos en ese máximo de pureza, somos capaces de llevarles por el buen camino. Claro, son dos posiciones totalmente distintas. Los tradicionalistas dicen, si abrimos la Iglesia nos volvemos protestantes. Y no queremos ser protestantes. Claro. Y los otros dicen, pero si es que tenemos que abrirnos porque la sociedad, si no, va por su cuenta y pasa de nosotros. Entonces ahí es donde están. Y ese concepto, que lo resumo muy rápidamente, el de la sinodalidad, es lo que ya empezó a hacer el Papa Francisco, que consiste en asambleas. Para entendernos, es una iglesia más asamblearia, una iglesia que no se haga siempre de arriba abajo, sino que se haga también de abajo arriba, que participen mucho los laicos, que tienen un puesto solamente muy pasivo. Y las mujeres. Y las mujeres, claro, todo ese perfil completo. Y eso es lo que consideran que a partir de ahí sería la regeneración de la iglesia para los aperturistas, y ese concepto de abrir la iglesia a la sociedad. Y los tradicionalistas dicen, si hacemos eso, lo que tenemos es que cada asamblea va a elegir por ejemplo, en África, por ejemplo, que se ve muy mal la homosexualidad, pues se convertirán en muy radicales contra la homosexualidad. Y en cambio en Alemania, que ahora mismo ya acaban de aprobar una guía para bendecir a las parejas irregulares, que incluyen homosexuales, divorciados que se han vuelto a casar, etcétera, pues allí se va a tolerar. Por lo tanto, al final no tendríamos una iglesia, consideran los tradicionalistas. Tendríamos una federación de iglesias y sería un esquema muy protestante. Vamos a la disolución. Y eso es ahora mismo lo que está en juego, al margen de qué papa va a encarnar cada uno de los dos modelos. Por eso es tan difícil saber hacia dónde se va y por eso han retrasado tanto la llegada del cónclave. El análisis me parece perfecto con un pequeño matiz, y es que la diferencia que es clarísima. O sea, los que consideran que se partiría, como ocurre con las iglesias protestantes, cada uno crea una en su cuarto, en su habitación, se hace su propia iglesia y se va dividiendo en miles y miles de microsectas, es porque el catolicismo tiene una curiosidad que lo hace diferente frente a todas las, iba a decir, incluso frente a los ortodoxos por muchos motivos, es decir, que son cristianos también. Es decir, tiene una diferencia absoluta frente a todos, y es que tiene una cabeza jerarquizada.
que por eso funciona tan Es una solo. monarquía. Claro, es una monarquía electiva. Es una monarquía electiva. Sí. De hecho, la única nación de Europa que tiene una monarquía electiva es el Vaticano, que es su forma de gobierno. Yo hablo como Estado. Eso le has dado una solidez enorme. Tiene 2000 años. Y le permite que exista por lo menos una cabeza contra la que discutir, una cabeza a la que ordenar y una cabeza que mandar. Eso lo aleja enormemente del mundo protestante. Con lo cual yo creo que, aunque fuera un sistema asambleario federativo con el gran problema que acabas de contar, que es el problema clásico, es decir, no hay nada más próximo a la justicia que la ejerza el pueblo. Pero claro, si el pueblo tiene, por ejemplo, mayoría racista en una determinada zona, claro. Es decir, claro, es que ese es el gran problema de la democracia absoluta y pura. Entonces, en este caso es verdad que podría irse un sistema disgregador, pero lo compensa el hecho que la estructura católica está jerarquizada. Tienes una estructura que tiene una pirámide, con lo cual eso retiene un poco... Un concepto también muy rápido es que, claro, los que consideran que el tema de la sinodalidad tiene que avanzar, es que entienden que la Iglesia, al extenderse por todo el planeta y abarcar sociedades muy distintas, debe dar respuestas a sociedades muy distintas. En cambio, eso que ellos consideran, los aperturistas consideran que eso sería una de las fortalezas que garantizaría la expansión y la solidez de la Iglesia, los tradicionalistas dicen que eso sería su debilidad, porque se pierde justamente la unidad de la doctrina. Y claro, el hecho de que empiece a surgir, pues eso, muchas disensiones, muchas diferencias, y un sacerdote de África no se entienda prácticamente con un sacerdote de Alemania, ¿no? Claro. En determinados pero casos. al final la línea común la dicta el Papa, y eso es lo que quería hacer el Papa Francisco. Es decir... ¿Tiene poder para eso? Sí, claro que tiene poder para eso. Lo que quería, en cierto modo, era externalizar la Iglesia a través de los sínodos. Y no solamente quería que participaran laicos. De hecho, en los sínodos, el Papa Francisco les dio un gran poder a los laicos, pero no solamente a los laicos, sino a las mujeres. Y, de hecho, el Papa Francisco inició un proyecto para que dentro de la Iglesia pudieran existir diáconas, que no son exactamente sacerdotisas, pero casi, porque pueden dar la comunión, pueden casar, pueden bautizar, prácticamente eso. Precisamente por lo que decía Juanjo, porque es cierto que el Papa Francisco abrió la Iglesia al mundo, pero el mundo entró muy poco en la Iglesia. Sí. Entonces él pensó, bueno, pues vamos a abrir la Iglesia, digamos, a ciertas minorías y sobre todo a una gran mayoría, que es las mujeres, ¿no? Claro. Y él creyó que las mujeres, si finalmente ese proyecto hubiera llegado a buen puerto, que al final no llegó, pero él lo defendió, al final no llegó, si hubiera llegado a buen puerto, probablemente ahora tuviéramos diáconas y probablemente hubiera, digamos, mujeres que hubiesen entrado en la Iglesia, ¿no? Y luego hay otra, y eso, pues bueno, eso en cierta manera lo que podría conseguir con eso el Papa Francisco es que entrara gente nueva en la Iglesia, en este caso las mujeres, que arrastrarían a sus hijos, a sus maridos, a sus amistades, etcétera, etcétera, aunque al final eso no le salió. Y luego hay otra cuestión, que es lo que comentaba Juanjo, de esas dos visiones enfrentadas que hay dentro de la Iglesia, digamos, Juanjo dice los más aperturistas y los más conservadores o los más cerrados, otros dicen progresistas y conservadores, pero han llegado a un pacto. Parece ser, yo he leído por ahí, en determinadas publicaciones católicas, que hay un pacto entre ambos. Es, vale, cada uno vamos a luchar por nuestros candidatos, pero vamos a proteger a una serie de candidatos de consenso. Sí. Porque ahora la guerra está en las filtraciones a la prensa. Tanto los de un bando como los de otro están filtrando un montón de información contraria a los del otro bando. Para poner verde al enemigo, exacto, entre comillas, exacto. O sin comillas, ¿sí sabe? Pero están protegiendo a una serie de candidatos que no son los favoritos, ni mucho menos, pero que han decidido protegerlos, es decir, no sacar información oscura sobre estos, porque en el caso de que al final no haya ningún pacto y la situación se tuerza, y no haya solución, pues tienen que elegir algún candidato de consenso. Por eso, tanto los de una parte como los de otra están protegiendo a ciertos personajes. Y uno de los protegidos es el cardenal por el que apostamos Turkson, Carlos y yo, que es Peter Turkson, el cardenal de Ghana, que no está entre los favoritos, pero como no lleguen a un acuerdo, parece que ese es uno de los protegidos de consenso. ¿Y qué cosas se pueden filtrar de los que, bueno, no se está logrando contener esa fuga de información? ¿Qué cosas se filtran? Bueno, pues se filtra toda clase de información, ninguna
digamos, demasiado lesiva, porque no quieren entrar... No es prensa rosa. No quieren entrar en cuestiones personales, obviamente, si uno ha tenido... ¿Habéis visto Cónclave, verdad? Sí. Claro, es que yo me voy por ahí, porque es que ahí se filtran cosas. Sí, bueno, pero... en fin. Claro. Bueno, pues eso. Luego, al final, esas cosas no salen. Si hay algo muy oscuro que se puede utilizar contra una persona, eso nunca sale. Eso es un as en la manga. Oye, si este al final va a ser elegido, nosotros no lo queremos y vamos a sacar esto, ¿no? Pero las cosas no funcionan así. En realidad, más bien tiene que ver con cuestiones doctrinales o con algún error o con algún encontronazo que algunos de los candidatos progresistas resulta que han tenido encontronazos muy fuertes con el Papa Francisco. Y eso los del ala conservadora lo han sacado. Han dicho, sí, esté muy cercano al Papa Francisco, pero el Papa Francisco lo destituyó de este cargo, no solamente porque no lo hizo bien, sino porque hubo una serie de irregularidades, y eso lo están diciendo. Y luego hay otro problema para elegir a alguien como Papa, y es que es cierto, y eso lo han comentado muchos medios, que el 80% de los cardenales, el 80% de esos 133 que tienen que decidir quién va a ser el próximo Papa, los ha elegido el Papa Francisco. Hay 22 elegidos por Benedicto XVI, hay solamente 5 elegidos por Juan Pablo II. Por lo tanto, son mayoría los... Encima, además, no pueden votar porque son los mayores, los que tienen en su mayor parte más de 80 años. Bueno, pero de esos 133 que sí pueden votar, hay 5 que eligió Juan Pablo II. Ahora, la cuestión es que la elección es por 2 tercios. Por lo tanto, tienen que tener 89 votos. Y aunque todos los progresistas que nombró el Papa Francisco votaran a favor de un progresista, les faltan 9 votos. Por lo tanto, tiene que haber un consenso sí o sí. Una de las mayorías cualificadas. Ha cambiado algo el proceso de votación, porque es cierto que son 2 tercios, pero cuando llegan a una determinada cifra de escrutinio, si no es que se consigue que haya un candidato que consiga esos 2 tercios, lo que se hace es que se cogen los 2 principales candidatos. O sea, esto es un poco como las presidenciales. Pero creo que es a la quinta votación. No, bastante, es bastante a la 30. Sí, pero a 30 y tantos, ¿no? Sí, no parece probable después que se llegue. Es algo así como después del quinto día y después de no sé cuántas votaciones. Claro, porque son bloques de 4 días a 2 votaciones por día. El quinto día se descansa si no se ha conseguido y se considera de reflexión y luego se vuelve otra vez con otro bloque. Si al final no se llega, se cogen los 2 primeros candidatos que hayan reunido más votos y solamente se puede votar a uno de esos 2 candidatos, y los 2 candidatos que están ahí justamente no pueden votarse a sí mismos. Eso es un poco la novedad que se ha introducido. Pues imaginad escuchando esta música a Robert Landon siguiendo la pista de la línea rosa, en este caso iluminado por una paloma, el Espíritu Santo, que va camino de decidir en sus vuelos rasantes si se va a pronunciar hacia los aperturistas o hacia los ultraconservadores en la casa del Papa naciente. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. Con esta maravilla, como siempre, seleccionada por nuestro querido David Peñalba, os vamos a dejar en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y regresamos enseguida. Estáis en la otra crónica del Colegio Invisible. Son las 2, es la 1 en Canarias. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estás en la edición más informativa de la semana. Dicen que es la mejor tertulia de la madrugada de la radio, de estos temas. Yo es que no puedo decir lo contrario. Porque solo hay que ver al equipo al que pasamos a presentar nuevamente. Laura Falcó, que estás por ahí, por Barcelona. ¿Cómo andas? Pues bien, aquí escuchando el debate sobre el nuevo papable. Ha sido un debate intenso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y lo que queda, ya verás. Hay cositas todavía aquí pendientes de salir. Charlie Channels, how are you, Frank? Bien. Bueno, también tenemos al más papable de todos los papables, que es en este caso por apariencia, Juan José Sánchez Oro. Estoy aquí pendiente de a ver si recibo un correo de Roma. Tú más que el Espíritu Santo eres el águila calva que sobrevuela la el Sistina. pollo, el gallo Claudio. Y el que sí tiene pinta de papa, en este caso, lo que pasa es que sería un papa pagano. Sí. Es Monseñor Pedrero, ¿cómo estás? El último papa sería. El último. Te cargarías la iglesia ya directamente, ¿no? Oye, estábamos hablando precisamente de los papables, pero no hemos preguntado en esta primera hora cómo van las quinielas. Porque esto es interesante. ¿Cómo van? A ver, venga, ¿quién tiene la información? Pues ahora mismo, el caso de la que he buscado yo se basa básicamente en inteligencia artificial de Internet, con lo cual, esto es poco confiable, pero en fin. El amigo Pietro de primero, ¿no? Exacto, Pietro Parolini con el 29% ocupa la primera posición. Bueno, esto es importante para las casas de apuestas de Londres. Claro, por eso te digo, es que tienen que estar ardiendo. En el puesto número 2 está Luis Antonio Tagle, filipino, 26%, solo un 3% y rascándole ya la oreja. ¿Lo habéis visto cantando Imagine? Que es una pasada. A mí se me queda como dice Peñalba, los dedillos para arriba. Un papa que pudiera dar conciertos el día de yo que sé, de Pascua, lo que sea, poder cantar directamente. Oye, te digo una cosa, brutal. Si no lo habéis visto, os recomiendo ahora mismo que entréis en Google y busquéis al Padre Johnny. Vais a flipar, porque el Padre Johnny... Que seguramente... Sí, dime. Seguramente Lorenzo atraería a mucha más gente joven por ese punto que tiene tan distendido, tan cercano. Mira, el Padre Johnny, yo me lo encontré hace ya muchos años en Jerusalén, precisamente, y él iba allí a grabar un videoclip. Pero es que él hacía música de iglesia. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Bueno, pues él lo hacía en versión heavy metal. Y os aseguro que era una pasada, porque aparte de la propia apariencia de heavy metalero que tenía el Padre Johnny de los heavy metaleros de los 80, con pantalón de pitillo y tal, es que la melena le llegaba por la cintura. Y os puedo decir que yo estoy convencido de que la iglesia de este hombre tenía que ser lo más divertido del mundo. O sea, yo en tanto no hagan reggaetón. Que hubiera más así. No, hombre, te imaginas. Ya no sería el Papa, ya sea Papito. Fíjate que el puesto tercero... Papito, el puesto tercero y cuarto lo ocupan dos de lo que sería la elección clásica de consenso ante situaciones de riesgo, que son Matteo Zuppi y Pier Battista Pizzabella, que son italianos los dos, que tienen el 11 y el 10% respectivamente de en teoría, de posibilidades. Luego un caso curioso, húngaro, el de Peter Erdo. Y ¿Pepe, otro, cómo? Peter Erdo, es húngaro. Uy, te había entendido Pepe Averno. Le pega mal a Averno. Lerdo, menudo apellido. Y luego, Averno. en sexta posición, que defendimos Miguel Pedrero y yo. Sí, señor, Turkson. Peter Turkson, junto, muy cerca, por cierto, dentro de un grupito ahí de posibles papables de consenso general, entre los que está uno de los que acaba de citar ahora mismo Juanjo, que es Anders Arbolerus, el sueco, que sería uno de los posibles, de los tapados que podrían surgir en último momento, junto a, por supuesto, Robert Sara, aunque Robert Sara yo sigo sosteniendo que al ser cabeza de uno de los grupos principales es muy poco probable que eso ocurra. Bueno, pues te digo una cosa, si el Padre Johnny se presentase en cónclave, porque siendo un... ¡Toma ya! No me digas que tú no votarías, si pudieras votar, a este señor como papa. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? ¿A qué te recuerda? A Sister Act, la película de Whoopi Goldberg. De un aire, sí. Ese rollo. Mira, escucha. Cuando me dijeron. No me digas que no mola, qué maravilla. A estas horas de la madrugada a uno hasta le dan ganas de empezar a rezar. Venga, vamos a continuar. Entonces, estamos precisamente con los papables, esas quinielas. Yo entiendo que debe de haber ahora mismo auténtico fuego en las casas de apuestas británicas, como decía Carlos Canales. Pero claro, de todos estos candidatos,
cuyos nombres ya creo que todos nos conocemos, bueno, es que digamos que se están haciendo ciertas campañas para dañar su reputación, ¿no? Y hay algunos informes que cuentan cositas, Juanjo, que no son muy veniales, ¿no? Ahora mismo, claro, el gran combate se está dando en redes sociales y en los medios digitales de cada uno de las sensibilidades, digamos, que hay en la Iglesia, como se suele decir ahora, que además no se cortan ni un pelo. Pero no se cortan ni un pelo ni siquiera muchos obispos, arzobispos, cardenales, sobre todo los cardenales eméritos, que saben que no tienen derecho al voto, pero tienen capacidad de movilizar el voto, y no se cortan de hacer comunicados en redes sociales y lanzar mensajes de que la Iglesia está en crisis, de que cuidado, de que es un momento muy delicado, o de que hay que apostar por que no olvidemos las reformas de Francisco, por el otro lado, así. Cada vez que asoma a la cabeza un posible candidato, empieza a surgir un determinado informe que aparece en algún digital, donde ya se empieza a cuestionar su labor. Quizás uno de los que ha recibido palos por todos lados, porque es el que parecía que era capaz de aglutinar bastantes votos, era Pietro Parolin, que comenzaban que algunos que podía llegar eso, pues con 20, con 30, con 40 votos podría llegar ya al cónclave. Se le veía como que estaba muy bien situado, pero no gusta ni en el lado, digamos, aperturista ni en el lado tradicionalista. ¿Por? Tienen quejas, pues mira, primero porque es una persona que nunca ha sido pastor, ha sido realmente una persona de despacho. Bien. Y cuando ha tenido oportunidad de comunicarse, que ha sido justamente en los funerales, porque tuvo que hacer una homilía, su palabra no emociona a nadie. Entonces consideran, claro, que teniendo en cuenta que tiene que ser un gran comunicador y a la altura que ha dejado la comunicación el Papa Bergoglio, claro, pues no se le ve como el más pero tiene algo a su favor. Él fue secretario de Estado del Vaticano hasta hace nada, era secretario. Bueno, de hecho estará en funciones, ¿no? Ahora sí, será secretario de Estado en funciones. Claro. Pero bueno, él fue secretario de Estado en los últimos años de Juan Pablo II, también durante el papado Sí, también durante el papado de Benedicto XVI y también durante el papado de Francisco. Por lo tanto, es alguien que conoce muy bien la curia por dentro y además tiene grandes relaciones internacionales, y se cree que en la situación actual del mundo, donde la situación está tan polarizada, es bueno tener a alguien que sea un experimentado diplomático. Pero claro, por eso quizás un papel más de segundo de a bordo que de rostro principal. O sea, que siga siendo, ya ha sido secretario de Estado con todos esos papas, pues sigue siéndolo. Claro, porque por eso digo, es un hombre más un poco un fontanero, ¿no? En ese sentido. Y claro, el problema también que le ven es que él se ha tenido que mojar. Primero, que no tienen muy claro, los aperturistas no tienen muy claro que realmente él lo sea por esa trayectoria que tiene. Es una persona, digamos, leal, es un funcionario, un alto funcionario, y ha ido cambiando el Papa, y él ha seguido fiel y ha sido trabajador y se ha plegado a esos dictámenes. Otra cosa es cuál es su sentir en cuanto a la fe y a la doctrina propio, que eso no está claro. Los aperturistas ya te digo que no lo tienen claro. Los conservadores o los tradicionalistas, ¿qué piensan de él? Que él es el que hizo sobre todo le achacan, y estos informes lo han puesto muy en evidencia, que él firmó el acuerdo que ahora mismo hay con China sobre cómo se tiene que gestionar la Iglesia Católica allí, que es un tema muy delicado porque, claro, desde la llegada del comunismo a China, desde los tiempos de Mao, China y la Santa Sede se han dado la espalda. Finalmente han llegado a un acuerdo, pero durante este tiempo no ha desaparecido el catolicismo, aunque estamos hablando de unos pocos millones de católicos dentro de una sociedad que, como sabemos, son 1.000 millones de personas o más, ¿no? Estos católicos se han estado rigiendo por una iglesia clandestina. Nombraban sus propios obispos, estaban tutelados. No, es verdad, era una iglesia que estaba sometida, que estaba siendo perseguida, y en paralelo, cuando ya el gobierno chino empieza a abrir la mano para que se pueda hacer un culto católico, lo que hace el gobierno chino es, bueno, no lo hace el gobierno chino, pero todos saben que sí que es una organización gubernamental, es fundar una asociación patriótica católica, que es la que nombra los obispos. Por lo tanto, en China se daba una iglesia bicéfala. Había dos estructuras, una dependiente de la Santa Sede y otra dependiente de esta sociedad católica. Lo que hace Parolin es, en el año 2018, por expreso deseo también del Papa Francisco, dicen esto hay que regularizarlo de alguna manera. Los aperturistas dicen que esto fue un gran logro, porque por fin se normaliza una relación que estaba enquistada y que no iba a ninguna parte, con represalias, con encarcelamientos y tal. Ese acuerdo es un acuerdo secreto que se ha ido renovando, y que lo que se sabe es que esta asociación patriótica gubernamental elige los candidatos a obispos, se los envía a la Santa Sede, y la Santa Sede dice, vale, este va a ser obispo, pero realmente no está en todo el proceso. La Santa Sede a la hora de no tiene el control absoluto. Pero esa es una forma de actuación de China que ya utilizó con el budismo tibetano, porque recordemos que el Dalai Lama
y sus oráculos eligen al Panchen Lama. Que por cierto, no se nos olvide que hoy tiene que haber oráculos de Miguel Pelero. Vale. Sí, pues el Dalai Lama y sus oráculos eligen al Panchen Lama, que es el número 2 del budismo tibetano, y lo que hace el gobierno chino es secuestrarlo y elegir, en una especie de budismo paralelo, elegir al nuevo Panchen Lama, que en muchas ocasiones es al final el número 2, ¿no?, del budismo tibetano. Por lo tanto, hay un lío ahora mismo tremendo porque hay 2 Panchen Lama. Claro, Miguel, es una dictadura. Claro. Eso parece que estás hablando de un lugar donde votan habitualmente. Eso explica bastante. De hecho, explica todo. Bastante materialista, no muy confesional que se diga. Entonces, bueno, lo que ocurre es eso. Para que os hagáis una idea, ahora mismo ha ido uno de los cardenales que ha ido al cónclave, pero que no tiene derecho a voto porque es mayor, es emérito, tiene 94 años, es el cardenal Zen. ¿Cuántos? 94 años. Joder. Sí. Y ha hecho un pacto con el Espíritu Santo, ¿eh? Es que ya sabéis que la comida china es muy buena. Entonces, resulta que este de Hong Kong, fijaros, tiene retirado el pasaporte y ha conseguido que, bueno, le concedan unos días para poder ir justamente al precónclave, este cardenal. Entonces, ha hecho declaraciones, no quejándose del gobierno chino, por razones obvias, claro, pero sí quejándose de la gestión de estos acuerdos, como digo, secretos y tal, y claro, ha puesto en el punto de mira de esos acuerdos a Parolin. O sea, que este tipo de cosas están ocurriendo. Otro caso también que os comento, de uno que empezó también a destacar mucho, que es Prevost, que es este cardenal estadounidense, pero que ha estado durante muchísimo tiempo ejerciendo realmente como obispo y arzobispo en Perú. Este ha sido una de las figuras también que ha empezado a crecer mucho por ese perfil que tiene de Estados Unidos para ver sudamericano. Y también ha empezado a circular un documento sobre que al parecer estuvo encubriendo, según este documento y según una serie de reportajes en televisión, además en programas de máxima audiencia tipo informe semanal, pues diciendo que él ha encubierto muchos de estos abusos sexuales, protegiendo a los sacerdotes, no dándole la suficiente importancia ni comprensión a las víctimas, y todo eso, un documento de 40 páginas que ya, como digo, en un PDF te los puedes descargar y puedes ver perfectamente toda la información. Esto se va sucediendo a Tagle. También una sociedad norteamericana que se ha dedicado justamente a tutorizar y apoyar a las víctimas de abusos sexuales ha condenado tanto la gestión de Parolin a este respecto como también la de Tagle en el propio país, en Filipinas. Por lo tanto, este tipo de daños de ir buscando dañar la reputación de las personas está ocurriendo constantemente y está circulando por internet, vía declaraciones, vía tweets, vía documentos completos que te los puedes descargar perfectamente en los digitales correspondientes de las diferentes páginas católicas, y así está. O sea, eso es una lucha paralela. Ya os comenté que se pensaba, ya avisó un periódico italiano, de que se estaban modificando las Wikipedias, los perfiles personales de los diferentes candidatos. Muy potente. Sí. Porque, claro, muchos se están informando como nosotros, se están informando de redes sociales porque no se conocen. Pero sobre Tagle hay otra información en su contra, y es que en el año 2019 el Papa Francisco lo nombra como jefe de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y poco tiempo después lo nombra presidente de Cáritas Internacional. Bueno, pues la mayor crítica que se le hace, una de las críticas que se le hace, es que su gestión de Cáritas fue muy cuestionada por una serie de irregularidades, y de hecho en el año 2022 el Papa no solamente le destituye a él, sino a todo su equipo. Hay una cosa importante, y es que no se debe olvidar, dado el mundo en el que estamos, cuál es el candidato favorito de Trump. Que lo ha dicho, claro. ¿Cuál es? Él. Timothy Dolan. Él, ¿no? No, Timothy Dolan, el arzobispo de Nueva York. Tiene 75 años, es, bueno, en edad podría ser posible, no está colocado en ninguna buena posición, y yo creo que Trump no le ayuda mucho, pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que Trump tiene su propio candidato. Hay un asunto que no se sabe si está en marcha o no, que es un proyecto que salió a la luz en 2018, que se llama Red Hat Report, que sería algo así como birrete, porque sabéis que es el capelo este rojo, ¿no?, que usan. Bueno, pues esto es un informe que hubo una reunión en el campus de la Universidad Católica de América, donde se reunieron un grupo de personas con, además esto se hizo como una especie de práctica académica, digamos, que hacían como la recomendación de que, bueno, sería muy útil si se pudieran hacer dosieres personales de cada uno de los candidatos. Cuando hablamos de dosieres personales es que se reunieran aproximadamente unos 6 investigadores por cada purpurado. Para analizar, y estoy hablando de, en esa reunión había exagentes del FBI, había detectives privados y había por supuesto gente de la curia y tal. La idea sería hacer estos dosieres
para que la gente estuviera bien informada, y uno dijo, si esto lo hubiéramos hecho con Bergoglio no hubiera salido. Fíjate. No se sabe si este proyecto está en marcha o no, pero estaba bien financiado, se calculaba que podía haber como $1 millón detrás de este proyecto, que se anunció, como digo, en este campus de las Américas y tal, y bueno, de la Universidad Católica de América. Y no sabemos si por otro lado se estará haciendo o no, pero lo que sí que está claro que en redes sociales hay una campaña mediática, y en cuanto uno asoma la cabeza, hoy mismo también salía justamente contra Parolin un documento donde se supone que él autorizaba la venta de este edificio de Londres, que ha supuesto que se procesara al cardenal Becciu, porque era uno de los que estaba perfecta, era el número 3 dentro de la curia, si no recuerdo mal, y sin embargo compró un edificio con un dinero que estaba pensado para obras sociales, y lo que hizo fue un cambalache inmobiliario de venta y reventa que le ha producido una condena explícita. Bueno, pues ahora se asocia también a Parolin con ese tejemaneje inmobiliario. Sobre el que menos información hay, negativa, es uno de los que hemos hablado anteriormente, el sueco Anders Arborelius, que es el favorito de los conservadores, pero también... Pero tiene nombre de actor de Harry Potter. Bueno, pero también... Arborelius. Pero también puede recibir los votos de algunos que se consideran progresistas o que están entre unos y otros, porque es además un personaje tremendamente curioso, lo comentaba antes Juanjo. Él nació en una familia luterana, él fue luterano hasta los 20 años. A los 20 años se convierte al catolicismo y entran los carmelitas descalzos, y se pasa casi 30 años en un monasterio, encerrado en un monasterio 30 años, ¿sí? Estudiando idiomas, sabe muchos idiomas, sí, y teología. Pero resulta que también es muy conocido en Roma, porque después de estos 30 años en este monasterio, pues él ocupó cargos más o menos importantes dentro del Vaticano, lo nombraron miembro de varios dicasterios, y por lo tanto parece que conoce muy bien la maquinaria vaticana, y doctrinalmente se engloba en lo que sería el área de los conservadores, pero tiene un punto a su favor de cara a los progresistas, y es que en Estocolmo él ha trabajado mucho con comunidades de gente muy desfavorecida, con los inmigrantes, ha trabajado mucho también en todo lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso, el diálogo con otras religiones y también con el mundo islámico, y era muy apreciado por el Papa Francisco, y de hecho lo convirtió en el primer cardenal de Suecia. Es decir, aunque es alguien doctrinalmente conservador, es alguien que está... que pretende, digamos, hacer una iglesia más abierta y de cara a los más desfavorecidos. Esto es solo simpático, le voy a contar. Arborelius, 30 años metido en un monasterio, como acaba de decir Miguel, habla inglés, español, francés, alemán, holandés, estonio, esperanto, finlandés, croata, húngaro, georgiano, latín, lombardo, que es una variante, pero no la vez, noruego, suajili y otros cuantos más que no menciona. que ya no tienen ni nombre, ¿no? ¡Qué barbaridad! Hay una cuestión también importante, porque una de las jornadas de estas reuniones de congregaciones de cardenales se ha dedicado a las finanzas, porque las finanzas del Vaticano están de aquella manera. Hasta tal punto están de aquella manera que ahora mismo están sin presupuesto anual. No solamente en España estamos sin presupuesto, también allí en el Vaticano. Pues resulta que se lo presentaron al Papa, todavía cuando estaba vivo, y no le gustó. Y dijeron, a esto hay que darle otra vuelta. Tiene que ir a mayor austeridad. Y entonces una cuestión, claro, que también el nuevo Papa debe tener, o por lo menos, claro, aquí la cuestión es que elija también bien a sus apoyos, es que sepa manejar la cuestión de las finanzas, porque ahora mismo es enorme, ¿no? Por diferentes motivos que ya comentamos, también por el hecho de que Bergoglio ha expulsado a muchos donantes que no coincidían con la ideología que transmitía, con la crisis también económica que han sufrido las diócesis en Estados Unidos, por todo el tema de la pedofilia, que han tenido que indemnizar a las víctimas, y diócesis muy bollantes como la de Boston se ha arruinado por las indemnizaciones. Claro. Y bueno, pues entonces todo esto también, claro, influye mucho en la elección. Bueno, luego, simplemente que luego hay un punto muy a favor del favorito por parte de los progresistas, del que hemos hablado ahora, Luis Antonio Tagle, el filipino, y es que, claro, él es exarzobispo de Manila, tiene 67 años, es decir, que le puede quedar mucho papado, pero sobre todo sus raíces son filipinas, obviamente, y es un país de mayoría católica formada
esos el católicos, único en Asia que el tiene único en mayoría Asia, les son hace falta, 80 millones de fieles y donde más está creciendo la Iglesia es precisamente en Asia. Por lo tanto, tener además un personaje tan mediático que maneja tan bien las redes muy sociales, bien relacionado con América Hispana también, lo cual es muy importante con los Estados Unidos. Es decir, está muy bien posicionado y además, bueno, él ha criticado mucho el capitalismo, eso lo ha acercado al Papa Francisco. Y ha criticado mucho la postura rígida que tiene la Iglesia Católica respecto a los homosexuales, a los divorciados, ha defendido mucho a los migrantes, pero ha rechazado prácticas como, por ejemplo, la eutanasia, está totalmente en contra de los anticonceptivos y, por supuesto, del aborto. Por lo tanto, ahí puede conseguir algunos votos de los conservadores, pero recordemos que él es ex arzobispo de Manila, 67 años, Filipinas, un país de 80 millones de católicos y donde más está creciendo la Iglesia Católica, con diferencia, muy por encima de África, es en Asia, y ahí le interesa mucho la Iglesia Católica que crezca. Del futuro más importante. Claro, sí. Claro. Bueno, estamos hablando de seres humanos. Por lo tanto, si se pusieran agentes del FBI, de la CIA o de la TIA a investigar a estos perfiles, pues es que al final todos, absolutamente todos somos pecadores. Había un vídeo que se extendió especialmente por TikTok y otras redes sociales que al final se acabó demostrando que era un bulo, pero era muy gracioso, ¿no? Porque se veía al Papa Francisco hablando con un... Bueno, pues eso, ¿no? Con un periodista que le decía que si era cierto que en Viernes Santo se había comido un choripán. Y él dijo que sí, que se había comido un choripán, pero claro, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El Papa ha muerto. El trono está vacante. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Bueno, pues terminamos de momento con este asunto. Simplemente una pregunta rápida de titular periodístico. Martes que viene tendremos nuevo Papa, Carlos Canales. No. Juanjo. Yo creo que sí. Miguel. Yo creo que no. David Peñalba. No. ¿Y tú, Laura, qué dices? Yo espero que sí, porque si tenemos que aguantar el coñazo esto muchos más días, me cuelgo. ¿Pero qué dices, mujer? Que esto es muy... Está divertido. Pero que esto es muy interesante. ¿Pero cómo es esta mujer? Claro, bueno, porque no hace falta alargar tanto la historia. Laura, tú lo harías por sorteo, ¿no? Sí. Aquí un bingo, ¿sabes? Con los cartones. El 41. No, una pasarela, o sea, que van desfilando. Así el 22, los dos patitos. El 15, la niña bonita. Tampoco hace falta eso. Claro. Un poco más ágil. No, tú piensas que hay muchos intereses. Me da la sensación en que esto del cónclave se extienda un poquitín. Seguramente hay alrededor de toda esta historia, que no deja de ser una gran fiesta, ¿no? Hay gente pues que también se beneficia, ¿no? Y esto hay que prolongarlo un poquitín. En fin, Laura, venga, vamos a recordar que tenemos redes sociales. En Twitter, @colinvisibleoc, Instagram, Facebook, El Colegio Invisible en Onda Cero, y un número de WhatsApp, 628-985-161, donde nos habéis dejado mensajes, por ejemplo, como el de Mikey Black 77. Dice, me encanta el programa y los colaboradores, pero es cierto que a veces es muy incómodo como Lorenzo trata a Josep. Hay cierta condescendencia y desprecio, lo cual como oyente os garantizo que no es agradable. Además, los dos sois unos cracks. Deberías, Lorenzo, si lees esto, darle una vuelta. Saludos. Bueno, yo eso no lo he visto nunca, pero vaya. No le doy una vuelta, pero vamos, con todo el cariño. He dicho lo que se ha oído, que no es una psicofonía. No, a ver, Josep es uno de mis mejores amigos, es parte de mi familia. Es que no puedo decir más. Venga, seguimos. Bueno, Esmeralda Sánchez dice, respecto a los visitantes de dormitorio y otras cositas, creo que puede haber relación con la narcolepsia. Bueno. Yo la padezco y se ven cosas en los microsueños que pueden ocurrir cuando estás despierta y en pie. Bueno, sí, esto es relativo a uno de los programas que más ha llamado la atención. Hay que decir que, mira, ya aprovechamos para decirlo, que este programa se ha descargado muchísimo y es uno de los 4 o 5 programas más descargados del último mes en redes como por ejemplo iVoox, bueno, plataformas digitales. Este se emitió el jueves de la semana pasada, me está recordando David Peñalba. Y bueno, pues en iVoox, pues por ejemplo, ahí seguimos estando entre los 5 programas más descargados de España, concretamente esta semana en el número 3 y en el número 1 de los temáticos. Así que muchísimas gracias. Venga, seguimos.
Rod Ae dice, fantástico, no sé quién se puede quejar del sentido del humor, un programa de este contenido y plasta debe ser para dormir a las ovejas. Claro. Os amo a todos, especialmente a Lorenzo por la seducción del timbre, tono, color de su voz y por sus reflejos comunicativos. Bueno. Y porque es andaluz, de esa tierra de los aceituneros altivos. Di que sí, eso es lo que más me gusta de lo que has dicho. Sí, señor. Venga, seguimos. Torres dice, gracias por los momentos que nos dais y Canales, dinos con pelos y señales las cosas que tienes en tu casa para poder replicarlas en la nuestra. Lo que ha hecho el ¿Y para cuándo otro libro del Colegio Invisible? Bueno. Un saludo y espero repetir en el cole para quedarme estudiando todo el verano. Bueno, pues eso es que ya la semana pasada quedó bastante claro que tenemos un prepper aquí en el programa que es Charlie Channels, que tiene todo tipo de objetos para sobrevivir, por ejemplo, a un apocalipsis de langostas, ¿no? Oye, por cierto, y no hemos hablado de la serie El Eternauta. ¡Oh! Uno de los cómics legendarios. Sí. Y encima les ha quedado bien, es que no me lo puedo creer. ¡Buah, qué chulo! Bueno, y la historia de la triste historia del autor. Oesterheld, que mal lo pasó, sí, con la dictadura militar. Que cuando llega la dictadura no solamente acaban con él, sino también con sus 4 hijas, que están entre los desaparecidos, sí, y creo que 2 yernos. Y nunca más se volvió a saber de ellos. De hecho, la última noche que le ven algunos prisioneros, también otros torturados, en el mismo centro de torturas de allí de Buenos Aires, le vieron ya muy mal y lo único que pidió fue despedirse del resto, de los que estaban allí, de los compañeros también de prisión. Y nunca se ha vuelto a saber nada. La historia de Oesterheld es tremenda. El año 77 me parece que es cuando... Qué cosas más feas han pasado en la historia y además es importante recordarlas precisamente con la intención de que no hagamos lo que habitualmente se hace, que es tropezar muchas veces con el mismo pedrusco. Venga, escuchamos uno de esos últimos mensajes que tanto nos gustan. Comentarios, sí. Peter LR, dice, ¿por qué habláis todos a la vez, cojones? Coño, hablar de uno en uno que es insoportable. Pues somos españoles, yo creo que creo que claro. Esta es una de bar. Claro, somos españoles. Es un mensaje apocalíptico que nos lleva precisamente a una de esas noticias que os traemos hoy, y es: se acabará el fin del mundo el 27 de mayo, Carlos Canales. Fíjate cómo se acabe y haga una semana que han sacado al Papa Nuevo. Eso sería una faena, ¿eh? Espera, ¿te imaginas? Esto da para mucha ciencia ficción. Entonces, bien, sí sería el último papa. Claro. Sería el último, claramente. Entonces, a ver, estas historias, a mí, las historias de anunciar el fin del mundo, sabéis que se anuncia más o menos cada mes o cada 2 meses. Hay alguien que la anuncia, siempre fracasa estrepitosamente. Llevamos unos cuantos fines de mundo. Jesús Callejo y yo teníamos aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, donde están aquí 2 grandes, ilustres compañeros. Sí. Es decir, teníamos un apartado que era todos los años profecías que van a fracasar. Es decir, porque todos los años había gente que anunciaba el fin del mundo. Habría que retomarlo, ¿eh? Claro que sí, porque se puede hacer y es realmente entretenido, porque ves cada cosa. Sin embargo, hay algunas que se salen de lo común y molan, sobre todo de la aparición de las redes sociales. Las redes sociales dan mucho juego porque han metido un factor nuevo en la generación de profecías, y esto sí que es interesante, porque igual que el otro día Juanjo hablaba de ¿por qué han bajado, o Miguel, no me acuerdo quién de los dos decía que habían bajado el número de cómo se presentaban las entidades de donde sea, a través de la televisión ha ido bajando? Y alguien decía que la culpa es que los televisores son de plasma, no tienen donde meterse detrás o algo así. Claro. El caso es que la aparición de redes sociales tenía que ser obviamente un canal de comunicación de entidades, no porque se comuniquen por las redes sociales, sino porque los que se comunican con ellos lo expanden a través de redes sociales, lo que le da un alcance mucho mayor, o un alcance por lo menos de una vida diferente. Bueno, una pareja acaba de decir que ellos están en contacto con una entidad a la que llaman La Cosa. Mola el nombre. O sea, no se han... Sí, porque vale para todo. O sea. Exacto, no se han estrujado el cerebro. Bueno, de todas maneras, yo suelo preferir que se llame algo así La Cosa que le llamen Pepito. A mí me cabrea cuando concretan tanto, me cabrean. Entidad y La Cosa, me cabrea, que sean tan pulcros. Bueno, sabéis que así... Generalicen, ¿por qué no generalizan? Que así es como llamaba Bernadette, la vidente de Lourdes. La Cosa a la visión. Sí, a la primera visión que tuvo, ella le llamaba áquero, que en el dialecto local, porque no hablaba francés, era la cosa o esa cosa. Es que áquero mola mucho, ¿eh? Sí. Espera, es que tardó un montón de tiempo en el caso de Lourdes en definirse como algo, tampoco dice nunca la Virgen, pero bueno, algo es entendible así. Bueno, al principio era una cosa, claro. Ellos dicen que desde hace 12 años, por Ouija, esto es importante, el canal de comunicación, ellos contactan con una entidad a la que llaman La Cosa, que, aparentemente nunca les decía nada interesante, importante, era curioso, lo mantenían como una curiosidad. Pero todo empezó a jorobarse porque esta entidad, con la que dicen que tienen encuentros ocasionales, como he dicho, desde el año 2013, empezó de manera muy insistente a intentar conectar diciendo que el mundo se va a acabar el 27 de mayo del 2025. Esto ya, como mínimo, te mosquea un poco. Sí, hombre, pues es que falta la hora.
Efectivamente. Ellos dijeron que la conversación, que porque la entidad se autodenomina a sí mismo, no quiere decir que diga ese nombre, pero lo indica a través de Ouija, se llama 7. Entonces, 7 les dijo, bueno, también esto es un poco raro, porque el sistema de comunicación es muy complejo, porque es un sistema de comunicación binario, como si fuera un ordenador 0101, mediante sistemas de combinación matemática, numérica, de una manera muy curiosa, que dicta siempre al revés, es decir, tiene un sistema inverso de comunicación. La verdad es que es todo retorcido de narices, con lo fácil que es comunicarte de manera normal y decirlo en cristiano, pues bueno, no, tiene que ser muy raro. El caso es que Seven había hecho varios contactos sobre tragedias que suponían que tenían que ver algo malo, porque la primera tragedia que Seven cita y porque ellos alarmaron, es que les comunica que todo empezó a fallar, les dijo exactamente, hace 24.825 días, cuando ocurrió un fallo. Entonces la pareja cogió y se puso, que hay que echarle paciencia, a calcular los 24.825 días hacia atrás. A ver qué porras quería decir, si era una fecha significativa. 6 de mayo del 45, la bomba atómica Hiroshima. Fíjate. Dice, ostras, esto empieza a ser un poco extraño. Entonces, a partir de ahí, les agregó que el segundo contacto fue, es decir, les citó otra fecha, 18.534 días antes. Dice, segundo contacto, que él entra, o sea, que Seven entra aquí en el mundo. Entonces hacen el cálculo hacia atrás y le sale el 17 de octubre del 62, que aparentemente no significa nada, pero es el día clave del comienzo de la crisis de los misiles de Cuba. Es cuando está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la verdad es que esto ya, claro, estos 3 contactos les empezó a hacer pensar que a lo mejor los símbolos numéricos que citaba significaban algo. Con lo cual, él hizo un contacto de cara al futuro partiendo de esa fecha y señaló 29.149 días o 4.324 en el futuro del contacto. Eso da 27 de mayo del 25. O sea, les da ahora, dentro de unos días. Y ellos, claro, lo que me empezaron a decir, que es lo que iba a ocurrir ahí. Dice, bueno, que era el último día. Dice, ¿cómo que el último día? ¿El último día que de la comunicación? ¿Del fin del mundo? Porque claro, con un sistema que se basa en contactos de estructura numérica es bastante difícil, porque ellos tienen que hacer unos cálculos bastante complejos. El caso es que, claro, cuando ellos han sacado esto en las redes sociales, sobre todo han elegido TikTok, que no es la plataforma de comunicación más seria del planeta, la verdad, no es la agencia... Lo han hecho con un baile o algo. Exacto, entonces, realmente hay sitios un poco más serios. Entonces, en TikTok lo han anunciado y ha pegado un pelotazo monumental, claro, porque la cosa tiene su miga y sobre todo porque ellos muestran en TikTok los cuadernitos de los cálculos, así anotados, con un típico bolígrafo bic azul, calculado más o menos cómo la entidad 7 se comunica y qué fechas les da y desde dónde tienen que empezar a contar hacia adelante o hacia atrás. Curiosidad, como quedan unos días, vamos a ver si hay papa, y si no hay papa, a ver si es de verdad el último. Jolín, calla. Que al final, entre unas cosas y otras, entre apagones y tal, y avería del tren, me voy a tener que hacer el kit de las 72 horas. O sea, porque por todos lados me están mandando señales de que lo haga. Pues habrá que hacerlo. Oye, ¿cómo dices que se llamaba la sección aquella? Era algo así, profecías que no se van a cumplir. Pues estaría bueno retomar eso. Pues lo podemos retomar, ¿vale? Estaría bueno retomarlo con Jesús Callejo y aquí en Onda Cero. Es decir, así eso es un día a principios de año decir profecías que no se van a cumplir. Tú que tienes contacto con él, vete convenciéndolo, anda. Bueno, vale, pues eso, ya lo he soltado muy claro, ya no lo digo más claro. Bueno, pues Laura, sí, querías comentar. No, que estaba diciendo que me parece fantástica la idea también. Sí, ¿la de la Ouija o la de...? No, la de profecías. Profecías que van a... Además ya me decía... Que no se van a cumplir. Me decía David Peñalba, dice, bueno, pues nada, vamos preparando otra cabecera. Profecías que no se van a cumplir. Habría que hacer un programa sobre profecías que se han cumplido. Oye, también bueno. Ese sería complicado, ¿eh? A lo mejor hay que andar ahí escarbando, ¿eh? Pero escarbando mucho, sí, hay muchas que puedes decir que se han cumplido, pero pueden encajar en muchas cosas. Claro, por eso digo, es una cosa más... Nostradamus, el único profeta que se adivina hacia atrás. ¿Verdad? Sí. Bueno, el único profeta, yo creo que es el único profeta que le adivinan. Porque le hacen el trabajo. Ya lo profetizó Nostradamus, pero entonces no es un profeta, si va siempre al pasado. Claro, Carlos, si este fin del mundo del 27 de mayo puede llegar, por ejemplo, a raíz de la rebelión de las máquinas, porque me da la sensación de que en China ya andan sufriendo algo parecido. A ver, el vídeo que está circulando por internet, ¿os acordáis cuando trajimos hace unas semanas la noticia del robotito que se rebeló? Sí. El chiquitín ese que se fue andando y se comunicó con varios y salieron, intentaron irse por la puerta, 4 o 5 robotitos. Este es peor, porque el vídeo además sale muy fácilmente en Google, si alguien lo busca, en cualquier navegador o buscador, y es un robot que literalmente enloquece, un robot humanoide, y empieza a pegar golpes a los que tiene alrededor, está colgado como una especie de arneses, y la verdad es que da mal rollo, ¿eh? Da mal rollo porque se ve como intentan desactivarlo, apagarlo de alguna manera, porque no para de pegarles tortas y finalmente consiguen pararlo. Y no es el primer caso. O sea, esto empieza como a crecer.
Y ayuda mucho Peñalba con la música de Terminator. ¿Verdad? Hombre, es que va a quedar pintado para el momento. Yo creo que ahora mismo los procesos de automatización están tan acelerados que estábamos viviendo, Miguel y yo, antes de empezar el programa, por culpa de Carlos. Es que es brutal, ¿eh? Hemos estado viviendo una experiencia traumática, espeluznante. La va a ver todo el mundo dentro de poco. Todo lo que tú quieras. Bueno, primero... ¿Se lo contamos? Sí, lo vamos a contar, pero bueno, el otro día estábamos viendo, vimos un vídeo de la empresa Xiaomi, que parece que ya lleva unos cuantos años, pero ahora es cuando parece que se ha viralizado este vídeo, que tiene una fábrica, creo que en China, donde montan un teléfono al segundo, cada segundo sale un teléfono completo, operativo, pero ojo, sin trabajadores. Todo el día funcionando. Ostras. Todo es automatizado de principio a fin. Una ventaja que tiene es que como esto no necesitan ver, pues gasta un poco en luz, no tienen que iluminar. Claro. Todo es automatizado, solamente hay seres humanos para hacer determinados mantenimientos. Son además los robots reprogramables por si cambian condiciones o lo que sea, y toda la fábrica, toda la factoría está desde el principio al fin. Tú le pasas los componentes, se montan y finalmente tienes un teléfono listo para vender cada segundo. Pero eso es una barbaridad. Entonces, pero ahora vamos a lo espeluznante, ¿no? Lo voy a poner incluso porque puedo conectarlo ahora mismo, lo voy Carlos, preparando. Pues casi mejor y luego explicamos lo que es. Carlos está actualizando ahora mismo su página web. Exacto. Y entonces, bueno, pues está volcando muchísima información, tiene digitalizados muchísimos contenidos y entre ellos hay revistas en las que ha participado, artículos que él ha escrito, y entonces está tratando también de hacer pues una serie de materiales, digamos, de apoyo para divulgar esos contenidos, para hacer sinopsis de esos contenidos. Y se le ha ocurrido hacer un podcast. Y lo cuento. Y entonces, pincha si quieres. Venga, si quieres cuento el nacimiento. No lo digo. Ponlo primero. Quiero que escuchéis esto y ahora... Es un podcast que lo que hace es que es un podcast de unos minutitos donde se resume uno de los artículos y hablan dos locutores que él tiene. Exacto. Pues, esto tiene que partir, te lo voy a poner, parte en principio de un artículo mío. Sí. Y entonces yo le pedí a la inteligencia artificial que si podía generar un podcast de diálogo entre dos personas a las que he llamado Hervigio masculino y Thais femenino, que construyeran un podcast sobre mi propio artículo. Atención, Para la monarquía hispánica casi se borre de la memoria. Es curioso, ¿verdad? Hoy nos metemos de lleno en la historia de la Banda Real de Castilla. Tenemos un artículo de Carlos Canales Torres que nos va a guiar un poco. Ajá. Parece que todo esto saltó por el logo de una revista antigua y una foto de perfil, ¿no? Cosas de hoy en día. Sí, a veces las cosas surgen así. La idea es entender qué fue, por qué fue importante y cómo se fue olvidando. Exacto. Y es que hablamos de una enseña fundamental. Esto en la España medieval. Son voces... Estas personas no existen, son robots. ¿Sabes lo único que se nota que dice Torres? Sí, pero bueno, fíjate, han construido en menos de un cuarto de hora, un podcast entero sobre un artículo, pero además sin tocar ni un solo elemento de la estructura de la propiedad intelectual del artículo. O sea, es totalmente diferente, totalmente original y se basa en lo mismo de manera independiente, como si fuera un diálogo entre dos personas reales. Da miedo. Solamente pasando el texto, ¿eh? Solamente pasa el Solo pasando el texto, y le dice que hablen dos personas con un determinado perfil. Pero genera... La conversación tan natural la genera automáticamente. Genera además un índice de contenidos, 4 puntos importantes, un resumen de prensa, todo lo que quieras. Pues te digo que me quedo con la frase de David Peñalba, que bueno, pues nos dice que efectivamente nos vamos a ir todos a la rúa. Por donde amargan los pepinos, ¿sabes? A tomar por donde amargan los pepinos. Y la IA está empezando, está en pañalillos. En pañalillos, pero qué cositas hace ya el bebé, ¿eh? Madre mía, cuando sea más mayor. Esto va a dar miedo, lo que dice Laura, va a dar miedo. Pero bueno. En fin, Juanjo, vamos a temas que hace ya tiempo que no vienen por el Colegio Invisible, que lo hemos anunciado la semana pasada y ya hay que darle salida, porque además es un tema muy interesante, ¿no? Y es que parece que nuestro cerebro nos intenta poner trampas para que no pensemos que estamos en un sueño lúcido, sino que, bueno, pues que soñamos y que lo que soñamos además puede ser real. Vamos a soñar, ¿no? Después de la que nos ha liado Carlos, que ahora nos ha dejado un mal cuerpo, ¿sabes? Que vamos. Un mal rollo. Pues esta semana ha habido una investigación muy interesante que ha tratado de adentrarse en la identificación del sueño lúcido. El sueño lúcido, para los que no lo sepan, pero bueno, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, es cuando una persona está soñando, pero dentro del sueño se vuelve consciente. Eso le permite que pueda influir en el propio formato, en lo que está sucediendo en el sueño. De tal manera que si no se asusta de pronto despertarse dentro de su propio sueño y sabe gestionarlo, se puede convertir hasta cierto punto en un superhéroe, porque puede decidir por sí mismo volar, doblar edificios,
lo que quiera, ¿no? Lo que quiera. Ser papa. Ser papa. Bueno, de hecho, hay quitándole el puesto a Miguel. De hecho, en algunas ocasiones lo hemos comentado que quienes manejan los sueños lúcidos, pues puede servirle como un teatro terapéutico, ¿no? Por ejemplo, se puede imaginar hablando en público, si tiene fobia, hablar en público, si tiene fobia a volar, se puede imaginar también en un avión, o sea que sirve para ese tipo de cosas. El caso es que, como digo, el gran problema que hay es identificar qué marcadores neuronales o dentro de lo que son el proceso bioeléctrico que hay en el cerebro marcan en qué momento tenemos un sueño lúcido. Y este grupo de investigadores de varias universidades han conseguido encontrar una serie de marcadores y de características que serían cuál es la firma de este sueño lúcido. Ellos consideran que hay una serie de aspectos importantes. Por ejemplo, cuando se entra en el sueño lúcido, lo que se hace es que se reduce lo que ellos denominan la banda de las ondas beta. Ahí se activan una serie de regiones que son las regiones parietales derechas. Esos serían, como digo, dos importantes marcadores, porque justamente en esta área es donde está implicada la conciencia espacial, donde nosotros gestionamos la percepción del espacio, también la autopercepción, y se integra con la información sensorial. O sea que tiene sentido que se esté dentro de ese sueño, se esté activando cosas como cuando estamos en vigilia. Porque al fin y al cabo nos estamos creyendo que nos estamos moviendo por un escenario onírico, virtual, es como un multiverso, y estamos activando esas mismas áreas sin salir de nosotros mismos, lo cual es espectacular. Claro, esto dicen que el saber ese tipo de marcadores es importantísimo, porque si ahora empezamos a saber cuáles son esas características, estas firmas neuronales, ¿no?, de procesos neuronales que están asociados al sueño lúcido, a lo mejor luego podemos habilitar sistemas para inducirlo. A ver, hay especialistas en sueños como, no sé, Enrique Ramos, por ejemplo, que sostiene que se puede navegar y se pueden provocar los sueños lúcidos y que puedes construir sobre ellos. O sea, más o menos lo que tú estabas contando, es decir, educar la mente para tener sueños lúcidos y eliminar fobias o tener experiencias diferentes. Claro, aquí en el verano tuvimos justo a Sere School, y que también es una soñadora lúcida, y también Enrique Ramos, los dos estuvieron hablando de todo esto, de cómo tienen unas técnicas, unos procesos, pero claro, aquí depende mucho de la habilidad del onironauta, de que tiene que ir gestionando y esa capacidad. Si conseguimos con este sistema saber exactamente qué áreas se tienen que activar, qué frecuencia tienes que hacer, es más fácil mecánicamente, digamos, inducirlo que a través de un proceso de autoaprendizaje, ¿no? O sea que el salto puede ser muy, muy interesante. Y luego hay un aspecto muy interesante respecto a los sueños lúcidos y las investigaciones que se han hecho sobre qué partes del cerebro se activan en el sueño lúcido, y es que se ha descubierto que en el sueño lúcido se activan las mismas áreas cerebrales que en estado de vigilia. Es decir, si tú tienes un sueño lúcido y estás soñando que estás nadando o que estás saltando, se activan ciertas áreas cerebrales que son las mismas que se activarían si tú estuvieras nadando o caminando en estado de vigilia. Claro, esto va en la línea del budismo tibetano, que se plantea qué es la realidad, porque para el budismo tibetano los sueños son tan reales como el mundo de la vigilia. De hecho, no hay distinción entre el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños. Y esto es algo que dicen también los soñadores lúcidos. Yo recuerdo que cuando tuvimos en verano en el Colegio Invisible a Enrique Ramos, creo que no fue esta temporada, sino la anterior, decía algo muy interesante. Decía, ¿cómo puedo yo demostrar que ahora mismo no estoy en un sueño lúcido? ¿Qué es la realidad y qué es el sueño? Es que a lo mejor ahora estamos en un sueño lúcido. Y de hecho, él cuenta una experiencia, Matrix, sí, donde tiene un sueño lúcido en el que se despierta en la realidad y de pronto se da cuenta de que sigue en ese sueño lúcido. Vuelve a despertarse y se da cuenta, por una serie de características de la realidad, que no está en estado de vigilia, sino que está en sueño lúcido. Claro, y él se plantea, es que a lo mejor ahora seguimos en un sueño lúcido. Por lo tanto, tanto para el budismo tibetano como para algunos soñadores lúcidos muy experimentados, esa diferencia entre el estado de vigilia y el sueño lúcido se difumina, y aunque no seamos tan heterodoxos o tan radicales, lo que sí podemos decir, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo,
y es que el sueño lúcido también forma parte de la realidad. Entonces, ¿por qué lo catalogamos como algo irreal, fantasioso? No, es parte de la realidad, igual que nuestro mundo en estado de vigilia. Sorprendentemente, la tecnología va a acabar con esto relativamente pronto cuando se puedan grabar las imágenes de los sueños, cosa que ya es casi posible. Entonces, que tú puedas llegar a ver los sueños, aunque no puedas entender el contenido, pero sí ver la imagen, porque la imagen se forma. Entonces, eso es posible llevarlo de un modo... Hay quien lo está intentando, el poder convertir lo que soñamos en imágenes, José. O sea, sigue sin estar nada claro que por qué soñamos. No sabes que una de las funciones que puede tener es consolidar la memoria de a lo largo del día. Pero, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a los primates, nosotros ahora mismo dormimos bastante menos que los primates, pero sin embargo, la fracción de REM, es decir, de sueño que nosotros tenemos en ese tiempo, es mayor que la de los primates. O sea, es curioso, dormimos menos, pero soñamos más que los primates. Y no está nada claro por qué. Y hemos cambiado los ritmos de sueño en los últimos miles de años, y digo, en periodo histórico, en periodo reciente. O sea, la gente de hace 2500 años en Europa no dormía con los mismos ritmos y frecuencias que nosotros. Ha cambiado bastante y no se sabe exactamente tampoco el motivo. Pues dicen que hay cuestiones de carácter ambiental, no sé, no lo sé, no tiene nadie nada claro, pero se sabe que no dormían como ahora, como dormíamos nosotros. Y luego hay experimentos muy interesantes sobre los sueños lúcidos que inciden en la comunicación entre gente en estado de vigilia, despiertos, y soñadores lúcidos. Puede haber una comunicación entre los dos mundos. Por ejemplo, uno de los experimentos más conocidos, que se han hecho múltiples variantes, pero ya se comenzó a hacer hace décadas, es que soñadores lúcidos muy experimentados, cuando entran en el proceso del sueño lúcido y están sus cabezas conectados a unos electrodos que de verdad marcan que esas personas están soñando, ¿no? En ese momento, pues esas personas idean un código de comunicación con los científicos en estado de vigilia, como por ejemplo mover la mano de una determinada manera o mover los ojos de una determinada forma de derecha a izquierda, ¿no? Y esa es la prueba de comunicación de que están en un sueño lúcido, y lo que dan los análisis cerebrales es que efectivamente están soñando, por lo tanto, en un sueño lúcido. Por lo tanto, lo que hay es una comunicación entre los soñadores lúcidos que están en un sueño lúcido y gente en estado de vigilia. Laura, ¿querías comentar? Pero ahora pregunto, ¿ninguno de vosotros ha tenido nunca control sobre un sueño lúcido? Sí, yo muchas veces. Claro, yo he tenido muchas veces yo también. Yo muchas veces no, pero algunas sí. Hay un comentario psicofónico que nos ha llegado desde el otro mundo, desde el mundo Peñalba. Bueno, pues ese mensaje psicofónico yo creo que es lo que haría la mayoría de las personas en un sueño lúcido. Cambiando de cambiar de pareja, básicamente. Buscar el protagonista, está diciendo Miguel. Claro. Bueno, hay una es que esto es más habitual de lo que pensamos. Laura, tú que lo comentabas, tú has tenido sueños lúcidos. Es que esto es una cosa que es más habitual de lo que se piensa. Totalmente, o sea, es que no es tan complicado, porque hay fases del sueño también en donde puedes estar soñando y sin embargo no estás en un sueño profundo, con lo cual eres más o menos consciente. Y además, es más, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una pesadilla despertar a mi pareja y decirme, ¡jo, ¿por qué me has despertado? Y yo, coño, porque estabas gritando y estabas aterrorizado. Y dice, ya, pero me lo estaba pasando de coña. Pues mira, o sea, claro, es esas situaciones surrealistas, ¿no? Claro. O sea, por eso te digo que yo creo que es algo bastante habitual. Es que si tú llegas a la capacidad de controlar el sueño, es maravilloso. Es decir, porque si tú mismo eres consciente dentro del sueño que estás soñando y que no pasa nada, ahí es donde entra la parte en la que te puede llegar a divertir, y eso se puede llegar a controlar. A mí nunca me ha pasado, pero sí en algunos momentos he sido consciente de que estaba soñando, pero en cuanto he intentado manejar ese sueño me he despertado. ¿Tú sabes para qué se utilizaban antiguamente los sueños? ¿Para qué? Mira, decía el historiador, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, Publio Cornelio Tácito, refiriéndose a aquellos que vivían más allá del muro de Adriano, en la tierra de los brigantes, en la Brigantia, pues decían que aquellos salvajes contemplaban su futuro precisamente observando las entrañas palpitantes de los hombres, algo que Miguel no ha dejado de hacer. El oráculo de Miguel Pedrero. Hay que decir que Miguel ha cambiado las entrañas palpitantes de los hombres, pues no, pues por los higadillos de pollo y esas cosas, ¿no? Pero se sigue viendo el futuro en las entrañas, ¿verdad? ¿Qué nos depara el futuro, Miguel? Bueno, pues el futuro nos depara tantas cosas. Otra cuestión es si este oráculo que está hablando acierta
sobre lo que nos va a deparar. De momento parece que llevas unos cuantos aciertos, bueno, que lo sepas. Lo que nos va a deparar el futuro. Pero en esta Guerra Fría que estamos viviendo entre China y Estados Unidos, uno de los elementos de esa Guerra Fría es a ver quién da la noticia bomba, la gran exclusiva de que ha descubierto vida extraterrestre, aunque sea vida extraterrestre microbiana. Esa no vale. Bueno, sí vale. Es un poco descafeinada, ¿no? Es como... yo quiero que tenga patas y manos. Es como una cerveza sin alcohol, ¿no? O sea, no. Pero sí vale, es esa competición entre China y Estados Unidos en todos los ámbitos y también en ese. Y Estados Unidos está acelerando porque ha surgido un nuevo estudio basado en unos registros del famoso telescopio espacial James Webb, que confirma que en un planeta del sistema estelar K2-18, siempre tan poéticos los astrofísicos. Sí, podían ponerle otro nombre, ¿no? Sí. Mira qué bonito, Marte, Venus. Bueno, pues en este sistema estelar K18 resulta que hay un planeta en el cual este telescopio espacial James Webb ha descubierto indicios de gas atmosférico, concretamente de sulfuro de dimetilo, en un planeta que orbita alrededor de una estrella en este sistema estelar K2-18. Bueno, en la Tierra, en nuestro planeta, ese gas, el sulfuro de dimetilo, está producido fundamentalmente por organismos vivos. Por lo tanto, ahora se están ampliando esos estudios que en un futuro cercano pueden ser el origen de la gran exclusiva. Y es que en ese planeta probablemente se podrá dar la noticia de que en ese planeta se ha encontrado vida extraterrestre. Fíjate, aún así, en tanto se basa en sistemas de espectrografía de masas y cosas de estilo, a la gente que hay quien piensa que no hemos ido a la Luna, pues como comprenderás va a ser difícil convencerles. En cambio hay otras cuestiones que sí, que son más próximas. De hecho, hay una misión prevista ahora para intentar hacer lo mismo a nivel microbiano en la luna de Saturno. Es decir, cosas que parecen mucho más próximas. Bueno, y sobre todo en Europa, en la luna de Júpiter. Sí. De hecho, ahora se está poniendo en marcha un proyecto de la NASA para lanzar robots criogénicos con la capacidad de sumergirse en los océanos ocultos de varias lunas heladas en el sistema solar, sobre todo de Europa, esa luna de Júpiter que se sabe que está cubierta por una masa, una masa de hielo enorme y muy voluminosa, pero que bajo esa masa de hielo hay un océano inmenso que es 3 o 4 veces más grande que todos los océanos de la Tierra juntos. Bueno, Miguel, ese es tu oráculo, pero claro, has dicho lo que más o menos puede ser ese enfrentamiento por ver quién da la noticia, pero ¿tú quién crees que va a dar la noticia? Estados Unidos. ¿Sí? Sí. ¿100%? Sí, yo creo que sí. Trump tiene ganas, ya pero hace media hora que no dice nada nuevo. No... Pregunta, ¿a vosotros no os da miedo ese descubrimiento? Porque a mí me acojona. O sea, lo que podemos encontrar igual no es lo que queremos. O igual resulta que tiene una inteligencia superior a la nuestra y nos quiere colonizar. Bueno, eso es fácil, ¿eh? Yo no veo que sea tan fácil. Bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que mientras llega ese momento... Bueno, pues a mí lo que me acojona es que se nos acaba el tiempo y ya llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y no es cuestión de quitar tiempo a nadie, que hemos tenido un ratito largo. Así que mientras llega ese momento nosotros pues seguiremos soñando con verlo. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Encuentro entre culturas nunca ha sido malo, por lo tanto un encuentro interestelar, Laura, yo creo que tampoco debe de ser algo malo, ¿no? Venimos bueno, a priori no. A priori no. Lo que pasa es que hay una teoría que es básica, que es que cuando dos inteligencias, dos mundos se encuentran, el que supera en tecnología y en conocimiento al otro acaba invadiéndolo. Mira, yo me quedaría y eso es una máxima. Sí, yo me quedaría con la teoría de que el hombre, cuando se encuentra ante una situación que es verdaderamente importante, generalmente, a pesar del caos, a pesar de los intereses egoístas de cada uno, cuando hay algo común, se suele remar en la misma dirección. Nosotros ya remamos hacia el final de la otra crónica de hoy, así que Carlos Canales, ha sido un auténtico placer. Y la semana que viene, ¿papa sí o no has dicho? No, he dicho que no. Que no, vale, venga, perfecto, nos quedamos con eso.
Juanjo Sánchez Oro, pues eso, que tú que vienes de medio dorado, más que purpurado, vienes de dorado, pues eso, recuérdanos qué dijiste. Yo dije que sí, que va a verlo. Y además de una cosa, también recuerdo que Carlos tiene muchas cosas en casa, también tiene trampas para los que quieran entrar, cuidado. Vale, bueno, pues nada, eso, cuidadito con quien quiera entrar en casa de Carlos Canales, que es como una pirámide antigua. Un gusto, Juanjo, padre pedrero, pontífice Maximus de la nueva iglesia pedreriana, un gusto como siempre, amigo. Igualmente. Laura, lo dicho, que a ti te veo dentro de un par de días. Seguiremos en ese programa más viajero del jueves, ya sabéis, a partir de la 1:30. Así que pues nada, que muchos besos para Barcelona. Pues igualmente para Madrid. Aquí nos quedamos ya escuchando esta maravilla de Cranberries que nos trae el gran David Peñalba, que le damos las gracias como siempre por cómo nos trata. No puedo decir más. Así que os dejamos en compañía de nuestras queridas compañeras de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Después llegan No Sonoras y después continúa la programación en Onda Cero Radio. Así que hasta entonces, hasta que nos volvamos a escuchar, que seáis muy, pero que muy felices.